Último editorial, último campanazo, no de este mes de agosto, porque el lunes 28 volveré a estar con vosotros, pero antes de un parón obligado para recapacitar y para reflexionar y para desconectar y desengancharnos un poco de la actualidad política de este mes de agosto. Y quiero que sea un poco más ligero, bueno, no sé si ligero, me voy a despegar del barro de la política diaria, del último titular, aunque al final política es todo y de política acabamos siempre hablando. Tengo entre manos un libro que lleva el sugerente título de La singular vida de Claudio López Bru, Empresa, Regeneracionismo y Reforma Social, de mi gran amigo Óscar Uceda Márquez, con el que vamos a charlar dentro de unos minutos, que es presidente de Historiadores de Cataluña, uno de nuestros mejores historiadores, prologado, por cierto, por Ricardo García Cárcel, también uno de nuestros mejores historiadores. Un abrazo a nuestros amigos de Historiadores de Cataluña, que las pasan muy puñeteras por el acoso totalitario y fascista de los intolerantes, de los golpistas, que son los primos hermanos de los de Leta Mátalos, y que les hacen prácticamente imposible su trabajo, cual es el de que resplandezca la verdad histórica, y no esa basura historiográfica que han pretendido crear para seguirle lavando el cerebro a las nuevas generaciones, para que ello les ayude a seguir manteniendo el nacionalismo, que no es otra cosa que un chiringuito de golfos para seguir viviendo faraónicamente bien, robándonos al resto de los españoles, a costa del erario público. Bien, ¿qué tiene de particular este libro, que además está maravillosamente bien editado, con unos fondos fotográficos, bueno, maravillosos, que provienen de la familia, claro, imagino, ¿no? Provienen de su familia? Es la vida y la obra del Marqués de Covillas, uno de esos grandes españoles, una de esas grandes biografías, junto con la del Marqués de Salamanca, ¿no? También siglo XIX, que le dio nombre a un barrio, a un gran barrio de Madrid. Otros grandes emprendedores, hombres ante los cuales palidece cualquier mediocre, cualquier chiquilicuatre de los que consumimos horas escribiendo en periódicos, hablando en medios de comunicación, que no han hecho nada en la vida más que lamparla, que han vivido de la política toda la vida porque han sido perfectos mediocres o perfectos inútiles, que jamás han trabajado en el sector privado, o que en el mejor de los casos no hubieran pasado nunca de tercera, de un puesto de jefecillo de tercera en una empresa privada de medio pelo. Marqués de Covillas es un hombre que no era de apellido largo, ni pertenecía a una familia de rancio abolengo, ni adinerada. Era un tipo que partió de la nada, de lo más humilde, que se fue a Cuba con 16, con 17 años, que volvió 20 años después, que acumuló una gran fortuna, con tierras, con minas, con ferrocarriles, con grandes empresas. Se presenta el próximo día 24 en Santander, en el palacio familiar, en Covillas. Son biografías que te hacen reflexionar acerca del tiempo que perdemos hablando de esto, de la espuma de los días y de gentecillas, y en algunos casos gentuza, traidores, antiespañoles, mediocres, vividores, golfos, ladrones, abrazafarolas, arrebatacapas, toreros de salón, mucho burgués adinerado también, de copita en la mano siempre en algún gran salón, con alfombra persa, alfombras ya no porque están de moda y son una fuente de ácaros que a los alérgicos nos destrozan. En fin, gentes que ni furifa, que ni van ni vienen, y que, así que pasen 10 años o 20, cuando desaparezcan, como desapareceremos todos, se conviertan en polvo, en lo que nos convertiremos todos, no serán recordados por nadie, en algunos casos ni por sus familias, porque hay que ver en esas grandes familias también cómo se las gastan. Estos son los grandes hombres que hicieron España. Es un libro que habla de regeneracionismo. Siempre recuerdo uno de mis clásicos, a don Joaquín Costa, regeneracionista por excelencia, y hombre cuya lectura os recomiendo, como recomiendo para este verano, si alguien tiene interés, fuera de los 140 caracteres estos de la red basura y de toda la basura que nos rodea, releer la vida y la obra de grandes como Ramiro de Maeztu, como don Marcelino Menéndez Pelayo, del cual decían que era un hombre que no solamente recordaba lo que leía, sino las páginas en las que lo leía,
cuando en aquellos tiempos todavía no se tenía muy claro ese concepto que luego nos es tan familiar, o nos ha sido tan familiar a algunos, de la memoria fotográfica, ¿no? Gentes como Gregorio Marañón, gentes como don José Ortega y Gasset, grandes intelectuales, no sé, Jaime Balmes, el propio José Antonio Primo de Rivera. Leer los discursos de José Antonio Primo de Rivera, de la misma forma que podéis leer también las intervenciones en Cortes de un gran orador que lo era, que era don Niceto Alcalá Zamora. No sé, ¿a qué más gente os puedo traer? Ángel Garibet. Preguntad, salid a la calle y preguntad quién era Ángel Garibet, que se intentó suicidar una vez, parte porque le dolía a España, y la primera no lo consiguió, claro, la segunda ya, pues para allá que se fue, ¿no? O leed a los románticos del siglo XVIII. He ido ya al campo un poco de la literatura y del ensayo y de la filosofía y de la reflexión. Me he dejado a muchos, no quiero hacer un caparazo de 20 minutos. Lo que quiero es detenerme en estas vidas, en la vida del Marqués de Comillas, en la vida del Marqués de Salamanca, o en la vida de sus grandes conquistadores. Voy a tener aquí un recuerdo también porque se lo debo, y un recuerdo emocionado. No tuve la suerte de conocerle, pero sin duda fue uno de los más grandes escritores, no del último siglo y medio español, de toda la historia de España, que era Rafael García Serrano, cuyo hijo me precio de mantener una gran amistad, aparte de un gran respeto y una gran admiración, que es Eduardo García Serrano. Él tiene un libro maravilloso que es Cuando los dioses nacían en Extremadura, ¿no? En el que habla precisamente de esto. Habla de los grandes conquistadores, habla de Hernán Cortés. Tenéis una producción literaria maravillosa sobre Cabeza de Vaca, sobre tantos y tantos, sobre Ponce de León, sobre gentes que fueron, en algunos casos huyendo de la miseria, en otros en busca de fortuna, en otros en busca de engrandecer aquel proyecto común llamado España, que acababa de nacer oficialmente con los Reyes Católicos en 1492, aunque la Hispania como tal, la Hispania romana, tenía ya más de 25 siglos, casi desde mi antepasado Viriato, pastor lusitano, es decir, zamorano, que no portugués, con estatua que os recomiendo visitar en la plaza del mismo nombre en Zamora. Todos esos grandes hombres son los que merecen la pena ser recordados cuando uno llega al punto al que ha llegado el que os habla, de puro asco, de pura pereza y de pura repugnancia ante todo lo que nos rodea, ante todo lo que nos pasa, ante todo, sobre todo, lo que tiene que ver con por qué nos pasa, y ante tanto politicucho, tanto periodistucho, tanto escritorzucho, tanto influencer, tanto torero y opinador de salón, al que, insisto, dentro de 10 años nadie recordará. Voy a intentar desconectar de la mejor forma posible, refugiándome en la vida de hombres que de verdad merecieron la pena, que se vistieron por los pies, que partiendo de la nada llegaron al cenit y lo alcanzaron absolutamente todo, y que contribuyeron a hacer grande ese gran, valga la redundancia, proyecto común llamado España, al que gentuza, ladrones y asesinos, por mucho que se empeñen, no podrán poner fin ni aunque vivieran 10 siglos.